Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén mirando y desde donde nos estén mirando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Nos pueden encontrar en YouTube buscando @Asociación Crisol y saben que ahí formamos comunidad. Se suscriben, nos dan un like y estamos ahí viendo los que se van sumando. También nos pueden encontrar en la plataforma de la Asociación de la Prensa Uruguaya, napu.uy. Nos escuchan y nos ven también por frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. Por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas y a las 23 horas. Y los domingos a las 15 horas. Por la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos. Ahora sumamos a Radio Flor de Maroña los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 y por Palmira FM 89.1 los martes a las 17 horas y los domingos a las 10 de la mañana. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Oliveira, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, a quienes les agradecemos enormemente porque si no, nada era posible. Hoy en la conducción quien les habla, Fernanda Cabrera. Para comunicarse con nosotros saben que tenemos el teléfono de Haciendo Memoria, el 091-028-578, 091-028-578, donde nos pueden mandar qué programas quieren que hagamos, algo para difundir. Nosotros estamos siempre a la orden, algo que quieran ver, siempre estamos para contestarles. crisol2003@gmail.com es nuestro correo electrónico. Saben que tenemos nuestra página crisolblogspot.com, que ahí pueden leer el Opinando, que es la opinión oficial de Crisol. Pueden visitar nuestra sede social en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Anda Monterroso, a pasitos de 18, hay una cuadra media de 20 metros. Estamos ahí casi 18 de julio. Los socios de Crisol tienen convenios que son muy buenos, muy convenientes, como dice Alfredo, con SUAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con el Residencial Buenos Tiempos. Para recibir más información pueden llamar a Crisol al 2408 4465, 2408 4465 o al 099-408-655, que ahí Tito López los va a atender. Hoy tenemos una invitada y vamos a charlar bastante, por eso nos vamos a tomar un tiempo largo. Está con nosotros Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que ha venido desde Carmelo para estar con nosotros. ¿Cómo estás, Karina? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre acompañarlos y poder asistir cada vez que nos convocan, porque para nosotros este es un espacio que vale la pena difundir y sobre todo aprovechar en el sentido de poder aportar algo de lo que nosotros más o menos sabemos y por eso el agradecimiento especial. Yo un poco en chanza decía que venías de Carmelo especialmente para nuestro programa, pero venís varias veces por semana, pero residís en Carmelo. Sí, claro, resido en Carmelo, pero bueno, me toca la dirección de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, como bien decías, que es el sindicato del BPS, básicamente. Sos la primera mujer del interior en ser presidenta y ya vas por la segunda temporada, como que dice. Sí, estamos repitiendo, sí, es la segunda conducción que me toca presidir. La última vez que nos vimos estabas en plena campaña de plebiscito, una campaña que los tenía como protagonistas, no absolutos, pero sí centrales. ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el después de esto? Bueno, el después, no voy a decir que con alegría nosotros tomamos el resultado de estas elecciones, pero sí el respaldo de la población fue mayor al que esperábamos para la poca difusión y el poco acompañamiento que tuvimos, sobre todo desde algunos sectores políticos, y la continua campaña en los medios de prensa a nivel nacional, departamental, local, que un día sí y otro también iban en contra de nuestra propuesta.
más que nada se enmarcaba en los 3 puntos fundamentales de eliminar las AFAP, que para nosotros sigue siendo el hueso duro de roer, que para cualquier gobierno molesta porque detrás de ello están los bancos. La edad jubilatoria, volverla de 65 a 60 años, con lo que ello implica, y por supuesto mejorar las jubilaciones y pensiones y llevarlas a un salario mínimo nacional que estaba muy por debajo. En aquel momento recuerdas que estábamos en 17.000 pesos, hoy está en 20.000, pero todavía sigue estando lejos del salario mínimo nacional. Entonces ese después fue un aire también de apoyo, de saber que casi 1 millón de personas estaban detrás de la propuesta de un sindicato que en realidad representa a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, porque es allí donde terminan jubilándose la mayor cantidad de personas, ¿no? Las otras cajas tienen mucho menor nivel de influencia en lo que es el aparato y en la seguridad social. Entonces, por eso más que nada nos tenía como un poco protagonistas, porque justamente la concentración de las prestaciones se da más en el BPS que en el resto de esas cajas, ¿no? Y bueno, lo hicimos a conciencia de que no podemos confiar en ningún gobierno que se ate a los lineamientos de los fondos monetarios internacionales, de los bancos interamericanos de desarrollo, a sabiendas de que cuando te dan un préstamo te exigen cosas, te exigen cambios en materia de seguridad, de salud, de educación y sobre todo en seguridad social. Porque el aumentar 5 años la edad de retiro no ha sido algo al barrer, como tampoco que desaparezca el lucro en la seguridad social. Entonces, para nosotros fue importante ese apoyo específicamente. Karina, casi 1 millón de votos decías vos, pero creo que salimos de ese plebiscito que no se logró el fin, pero mucho más informados. Fue un mecanismo de información prudente, concreto, que se metía en la casa de las personas porque en realidad vivenciaban su situación personal con lo que le pasaba cuando se iba a jubilar y no lograba llegar a una prestación. También lo vinculábamos a lo bajo de estas prestaciones y a la cantidad de jubilaciones mínimas que hay en este país. Entonces sí, salimos fortalecidos en cuestión de información, y es lo que a nosotros también nos importa, porque la seguridad social te puede tocar cuando sos joven con un desempleo, que te echen de tu trabajo, o cuando estás enfermo, que no puedes ir y el BPS te paga, o cuando sos madre, las licencias maternales, y todo eso la gente como que lo ve en algo coyuntural y no lo visualiza como un todo, que es lo que realmente es, un paraguas de protección social para toda la población uruguaya, ¿no? Yo creo que aún hoy hay trabajadores y trabajadoras que se sorprenden con las prestaciones del Banco de Previsión Social. Sin duda, porque no tienen tan claro cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para acceder a algunas de ellas, y cuando se encuentran en los escritorios con la información que nosotros les brindamos en el ejercicio de nuestro trabajo, como que la frustración es mayor, ¿no? Porque entienden que están cubiertos y cuando llegan y no lo están por una subdeclaración de sueldos, porque le pasan menos días, se enteran allí realmente que están siendo estafados por las patronales. Entonces el trabajo nuestro es doblemente complicado, porque no solamente tenemos que explicar y poner en contexto, sino que también tenemos que hacerles ver que tienen que luchar por sus derechos. Claro que sí. Se ha tratado de instalar la percepción de que el sindicalismo es algo negativo. ¿Cómo lo trabajan ustedes este tema? Nosotros en ese sentido creemos que nada es en soledad, todo es en colectivo. Esa necedad de algunos estratos sociales, que por lo general son aquellos que están cómodamente viviendo con necesidades básicas satisfechas y más, tratan de instalar ese relato, y nosotros lo tratamos de desmitificarlo, porque en realidad si no hay sindicato no hay defensa de derechos laborales, si no hay sindicato no hay organización, si no hay sindicato no hay lucha, y si no hay sindicato no puede haber una concreción de lo que es en el plano social la comunicación entre pares, aunque tengan diferentes tareas, aunque pertenezcan a ramas diferentes, siempre tiene que haber esa solidaridad de clase, que es lo que te hace mejor ser humano, pero también te hace mejor ciudadano.
Y eso es muy importante. Y no importa a quién pertenezcas en materia política, sino acá lo que importa es qué tan dispuestos estamos a dejar parte de nuestro tiempo de vida para militar por una causa y para llevarla adelante. Entonces nosotros como que no le damos la trascendencia que otros sí le pretenden dar a la negatividad de la existencia del sindicalismo, sino que lo reivindicamos día a día militando en las calles y tratando los temas con la mayor de la sensibilidad posible, porque eso nos hace mejores. Hablando de sensibilidades, estamos en la semana del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es una semana especial para todas nosotras que somos mujeres, estamos acá. Lo viven los sindicatos siempre de una manera especial porque se prepara el 1 de mayo. Se prepara mucho el 1 de mayo, se preparan las idas, se trata de que todos los compañeros y compañeras puedan ir en ómnibus, en transporte, en todo lo que sea, pero que no se falte al acto. ¿Ustedes tienen pensado qué hacer? Estamos saliendo el 2 de mayo, pero estamos grabando en la previa. Y en realidad nosotros, como somos un sindicato a nivel país, lo que tratamos de hacer es distribuir en cada departamento y en cada localidad compañeros y compañeras que estén dispuestos a brindar la palabra desde nuestra óptica y tratar de poner sobre la mesa aquellas dificultades. Yo, por ejemplo, soy de Carmelo, como bien decías, departamento de Colonia, y hemos sufrido hace pocos días la pérdida de muchas fuentes de trabajo. Se fue Yasaki, cerró Calcar, y así vamos perdiendo día a día puestos de empleo. Sinceramente, el 1 de mayo es un día de reflexión, no es un día de festejo, por eso no se dice feliz día, que los reto a todos cuando me dicen feliz día, pero bueno, no logro que cambien la visión. Sabemos históricamente dónde deviene, sabemos que esto le costó la vida a militantes, y también sabemos que reivindicar y reflexionar es parte de lo que hace el movimiento sindical. Porque sin historicidad uno no puede tener un futuro, porque el que olvida su pasado y los errores que comete en ese pasado está condenado a volver a repetirlo si no estudia, si no se prepara y si no organiza, como tú bien decías, y atrae a compañeros y compañeras a que participen. Es importante y es muy relevante para la vida del país. No fue gratis este 1 de mayo. Aunque todos piensen lo contrario, incluso los que niegan la existencia de los sindicatos o condenan su participación, ¿verdad? Esos mismos que se ponen en contra de una herramienta que es para todos y todas, son los que mañana van a estar durmiendo todo el día y no van a ir ni siquiera al acto. Por eso la reivindicación tiene que ser fundamental en el sentido de decir, bueno, ustedes están en contra del sindicato, pero vayan a trabajar mañana entonces. Porque sería una respuesta lógica desde el movimiento sindical a aquellos que están en contra del mismo, ¿no? Es así, Karina. Yo decía que vas por tu segundo periodo, tu segunda temporada, dije yo antes, pero es tu segundo periodo como presidenta y hubo en el medio un cambio de gobierno. ¿Qué expectativas tenés con este nuevo gobierno? ¿Cómo se llevaron con el gobierno anterior? ¿Qué esperan del diálogo social prometido? Bueno, 3 preguntas en una. ¿Cómo nos llevamos con el anterior? Vamos en orden cronológico. Sí. Muy mal. Pésimamente, se descuidó mucho la salud, seguridad y prevención en el trabajo. Las formas de la organización del mismo fueron nefastas para la aplicación de la nueva ley jubilatoria. Realmente estamos subsumidos en un mundo de trabajo permanente que no vemos resultados positivos. Los atrasos en los expedientes jubilatorios son imponentes en cualitativa y cuantitativamente, y por sobre todas las cosas el nivel de enfermedad de los compañeros y compañeras es algo que yo no había visto nunca. Es el peor periodo realmente que recuerdo en mis años en el Banco de Previsión Social. ¿Cómo nos llevamos con el nuevo directorio? Capaz que es prematuro hacer un análisis de ello, pero si bien es muy corto el lapso de tiempo entre el que asumieron y el que nos hemos reunido, hemos tenido más reuniones que lo que tuvimos casi que en el último año con el directorio anterior. Por lo tanto, la comunicación es fluida y la intención del nuevo directorio es mejorar la calidad de la atención para el ciudadano, que es el objetivo del BPS, y por supuesto mejorar la calidad de la salud de los compañeros y compañeras, como lo dije antes, para poder prestar esas funciones de forma adecuada, estando bien, tanto psicológica como físicamente, ¿no?
Y con el gobierno nacional, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, ahí vamos al diálogo social. Esa tercera pregunta es difícil de responder también porque las muestras que se han dado de la organicidad de ese ámbito no se parecen ni al 2008 ni al 2012, no tienen la connotación que tuvieron. Entendemos que el PIT-CNT como herramienta sindical y con más de 400.000 afiliados, que vamos a tener más de 1.000 delegados a nivel país en el Congreso, un solo lugar para nosotros nos parece que hay que rever esa situación, no porque otras organizaciones valgan menos o tengan menos incidencia, sino porque tienen menos representatividad. Y nosotros los aspectos del trabajo, tanto en la organización del mismo como en la vinculación con la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las políticas públicas, para nosotros es importante desde el punto de vista ciudadano, de vuelta, otra vez a lo mismo. Es como una marcha y contramarcha que para nosotros no va a tener sentido si no se revisa la conformación del plenario, ¿verdad? Entendemos que, ejemplificando, tú sos docente de biología y yo soy docente de química. Nos mandan a escribir un programa para biología y química. Vas tú sola. ¿Podés opinar de la materia que no conoces? Sí, claro que no. Voy yo sola. ¿Puedo opinar de la materia que tú das que yo no conozco? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Hay un plano político, hay un plano técnico. Y nadie, en un solo ser humano, puede abarcar todas esas condiciones para ir a un diálogo social a plantear cuestiones que son de necesidad urgente o de cuestiones que nosotros tal vez técnicamente podemos visualizar como negativas y si se lleva a alguien muy político, lo va a plantear en términos ideológicos y políticos y económicos tal vez, pero tal vez no se está dando cuenta que accediendo a determinados cambios se está generando vulnerabilidades por otro lado. Por eso para nosotros es tan importante esa revisión, ¿no? Y la expectativa no es mucha, porque ya te digo, nosotros fuimos a un plebiscito porque sabíamos que ningún gobierno iba a eliminar la SAFAP, ¿verdad? Y este gobierno lo que dice es, vamos a revisar. Pero para nosotros revisar no es suficiente. En este concepto de la libertad, yo tendría que poder elegir si quiero aportar a la SAFAP o quiero aportarle al BPS, que es el organismo que crea la Constitución de la República, que es el que me da las garantías durante toda mi vida laboral, incluso antes de que nosotros nacemos, porque ya estamos dando asignaciones familiares prenatales, y además hasta pagamos los sepelios de las personas que fallecen y hasta después de fallecer. Entonces abarcamos toda la vida de las personas. No puede ser esto tomado como algo sectario, como algo que en realidad solo va de jubilaciones y pensiones. Se habla mucho de la infancia, de las adolescencias y de refundar como el Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Bueno, eso se puede hacer. Lo que no se puede es rezagar a las personas mayores que están en edad de jubilarse en pos de mejorar otras políticas públicas. Hay que ver que alcance para todos en la medida que cada uno necesita. Claro que sí. Estamos con Karina Sosa, presidenta por segunda vez de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y vamos a hacer un pequeño corte, chiquitito, y enseguida volvemos con Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de las Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.
Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol. Seguimos con Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Karina, en la prensa en los últimos días se está hablando muchísimo de otras cajas, porque estamos hablando del Banco de Previsión Social, pero podemos hablar un poco de la caja de profesionales, de la caja militar, porque son temas que están en la palestra. Y sí, un poco para explicar de vuelta, volvemos al plebiscito. ¿Y por qué hago tanta referencia? Porque la eliminación de las AFAP era fundamental para que las otras cajas no padezcan lo que ya el BPS padece desde el año 96, que es la desfinanciación de su propia caja en función de mantener negocios privados. Y acá engancho con lo de la caja profesional que tú me mencionabas, porque es importante entender qué es lo que les va a pasar. ¿Y qué les va a pasar? Todo nuevo profesional que se recibió a partir del 1 de diciembre del 2023 empezó a aportar a la caja profesional y a la FAP. Eso antes no pasaba antes de la ley. Por eso es importante saber por qué estamos tan preocupados. Más allá de cómo ha sido el manejo financiero de algunas cajas y todo lo demás, que sabemos que los directorios están nombrados de algún modo políticamente en alguna parte y por elecciones en otra, como es la caja profesional, también tenemos el caso de la caja militar, que se lleva buena parte de los impuestos de nuestros ciudadanos y atiende solo 50.000 personas y tienen aguinaldo. A nosotros nos condenan a trabajar 5 años más, a aportar desde el día cero a la FAP a los nuevos trabajadores, a desfinanciar todas las cajas, ya no solo el Banco de Previsión Social, sino el resto. ¿Para qué? Para sostener negocios privados, para hacer obras públicas, cosas de las que se tiene que ocupar el gobierno. Entonces sí, es problemático y es desalentador, porque muchos profesionales no nos acompañaron en el plebiscito, pero hoy les toca a ellos. Esto es como cuando dicen, vinieron por Juan y no me preocupé porque yo no me llamaba Juan, vinieron por Pedro, no me preocupé, ahora me toca a mí, estoy preocupado. Y bueno, es lo que nos pasa cuando nosotros le damos la espalda a veces a iniciativas populares como la del PIT-CNT, entendiendo que a nosotros no nos toca. Ahora sí les toca. Ahora sí es el momento de hablar claro, pero en el momento que tuvieron que poner la papeleta no lo hicieron. Entonces, esto de financiar las cajas en función de generar ingresos para obras públicas, por ejemplo, para nosotros no ha lugar, no admite la seguridad social, el lucro en ella, y no está validado ni por ATCS ni por el movimiento sindical, por lo tanto entendemos que sí que estén preocupados y tienen que estar preocupados, pero muy preocupados. Y todos los nuevos trabajadores tienen que estar muy preocupados porque van a ingresar a ese maquiavélico sistema en el cual su caja tal vez les va a pagar más, pero la FAP le va a dar una renta miserable, porque eso es lo que se ha decantado en el correr del tiempo. Y si no, salgan a la calle y pregunten a todo jubilado que tenga una parte de AFAP cuánto cobra por su caja original y cuánto cobra por el Banco de Seguros del Estado, que en definitiva es otra empresa pública que se ve desfinanciada porque la AFAP se lava las manos a la hora de que la persona se retira, le transfiere esos capitales y es el Banco de Seguros el que se tiene que hacer cargo de pagar la renta vitalicia y de aumentarle todos los años por índice medio de salarios esa renta. Entonces es difícil, es un tema complejo, yo no digo que sea fácil, pero hay que tener conciencia de las cosas que se hacen y las que no se hacen tan bien, porque todas las decisiones tienen sus consecuencias. Tal cual como lo decís. Hablando del BPS, del Banco de Previsión Social, ¿tiene personal suficiente para atender a la población que atiende? De ninguna manera. Estamos muy por debajo de lo mínimo necesario para atender de forma adecuada a la población y sobre todo para dar respuestas concretas e inmediatas. Se ha burocratizado de una manera en este último periodo que no damos crédito de lo mal que estamos trabajando. Y de eso es esclava la población en general, en su conjunto. Necesitamos que se repongan vacantes, no pedimos que se haga de inmediato, no precisamos que sea todo para ayer, pero sí creo que el directorio está evaluando tomar medidas a ese respecto porque entiende justamente que la misión y la visión de un BPS, que es el sostén en seguridad social de casi la mayoría del país,
está fallando en las formas de atención y sobre todo en darle una solución a alguien que lo necesita. Porque el que no lo necesita y no le importa demasiado el BPS. Pero el que vive de un salario y que se enfrenta a situaciones como el desempleo y la enfermedad, como lo decía hoy, está preocupado. Porque realmente se atrasan cosas que antes eran inmediatas. Entonces necesitamos, sí, reponer personal de forma urgente. Karina, eso nos lleva a una pregunta que teníamos, que nos llegó una pregunta puntual al enterarte que ibas a acompañarnos, y es la posición del sindicato con el tema de los trabajadores tercerizados, porque tampoco es llenar de tercerizados. Tercerizados es contratar una empresa que no son funcionarios públicos. Bueno, en el día de hoy justamente se iba a llevar al directorio del Banco de Previsión Social por parte del representante de los trabajadores, Carlos Clavijo, justamente un tema que nos tiene muy preocupados y son las empresas tercerizadas dentro de BPS, nos preocupan todas dentro y fuera, pero hago foco en esto porque se está despidiendo a gente que son madres solteras, que tienen un hogar a cargo, porque tienen antigüedad y esas empresas quieren pagar menores salarios. Y como no hay algo que se los impida, pueden pagar despidos sin ningún problema y sacarlas del medio. Nosotros no estamos de acuerdo con la tercerización del trabajo porque es precarización laboral en todas sus formas. Tampoco estamos de acuerdo con validar leyes que vayan en ese sentido. Hemos estudiado mucho la materia, tenemos un colectivo de trabajadores tercerizados que son una treintena, que se dedican casi que a hacer tareas parecidas a nosotros y cobran la tercera parte del salario. Y todo ese valor agregado, digamos, del trabajo va a los bolsillos de los empresarios y eso debería de controlarse. Ayer tuvimos una reunión con el equipo de representación de los trabajadores en la Comisión de Seguridad Social específicamente y nosotros hicimos planteos concretos en ese sentido. La tercerización no puede ser un medio de validación de precarizar el trabajo, hay que atender las necesidades urgentes de la población y si se puede pagar a una empresa cifras desorbitantes para que la gran mayoría quede en los bolsillos de los poderosos, se puede asumir como personal propio a esta treintena de trabajadores que hace 18 años que están trabajando en el BPS. Ya son parte de... Sí. Es un disparate. Después tenemos la otra parte de limpieza, por supuesto, que es mucho más gente y que, bueno, habría que en una segunda etapa estudiar esa situación. Pero en nuestro propio convenio colectivo de ATCS tenemos como meta incorporar esos trabajadores a la plantilla del Banco de Previsión Social porque tienen las competencias, porque tienen la antigüedad, porque tienen el conocimiento y porque tienen el derecho. Porque hay sobradas muestras de dependencia encubierta que hacen que cobren menos nada más, pero el trabajo lo hacen igual. Eso está clarísimo. ¿Hay que cambiar la ley de 8 horas? Sí, claro. Por supuesto que sí. ¿A qué vamos? ¿A 6 horas? Bueno, yo diría que podemos ser no tan dramáticos y hacerlo paulatinamente, pero en la medida en la que tú tenés a una persona trabajando 8 horas, nunca te va a rendir como si trabajara menos tiempo. Porque está comprobado, a nivel académico está comprobado, no es un invento del PIT-CNT, es una realidad. La gente que trabaja part-time termina el trabajo en 4 horas y ya se olvidó. Tampoco somos partidarios del part-time, por favor, pero sí lo que queremos plantear en este sentido, porque yo he escuchado a algún expresidente de la República hablar en este sentido, decir, sí, le damos 6 horas y después se consiguen 2 trabajos. Bueno, regulémoslo. Porque acá el problema son los salarios que no son dignos. No es un tema de conseguirme 2 trabajos y trabajar 6 y 6 y meter 12 horas de trabajo. Acá el tema es que no me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, por eso me tengo que conseguir 2 trabajos. Entonces, si nosotros regulamos eso, el nivel de salarios va a crecer, el índice medio va a crecer, las jubilaciones van a crecer en proporción, en tema monetario, y el mercado interno no se va a favorecer. Entonces también se favorece la economía local, la economía interna, la economía de la clase obrera. Porque el trabajador que tiene un salario más digno se gasta todo en tratar de vivir lo mejor posible y te diría que es lo más básico de todo, poder comer bien. Sí. ¿Estamos preparados para eso? ¿Vos pensás que estamos preparados?
como sociedad? Bueno, si le ponemos límites, sí. Por lo que yo te decía, los controles para mí son fundamentales en todos los sentidos de la vida, porque siempre hay que tener ese tema de los matices y los grises. Los extremos son los problemas. Y yo creo que estamos preparados porque la normativa laboral en este país es lo suficientemente robusta. El problema es que no estamos preparados para hacerla cumplir. Es hora de que la hagamos cumplir. Es hora de que apliquemos controles. Para eso tenemos que generar equipos multidisciplinarios que trabajen de forma interinstitucional, o sea, Ministerio de Trabajo, Banco de Seguro del Estado, Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública. Todos los actores deben estar involucrados en un camino que hay que recorrer, por eso digo, no tiene que ser de hoy para mañana, en el cual nosotros podamos transitar esa senda de reducir nuestro horario laboral, generar más puestos de empleo y que no tengamos gurises en la calle sin saber qué hacer entre 19 y 25 años, que es el desempleo donde redunda. ¿Y qué hacen esos chiquilines que no estudian ni trabajan? ¿Cómo le damos una mejor cultura, una mejor calidad de vida a un joven que no visualiza un futuro promisorio, que lo único que está esperando es tal vez irse del país? Tenemos que retenerlos, tenemos que darles oportunidades y para eso también hay que mejorar la educación. Y con reformas como la educativa que vino de la mano con estos préstamos que yo hablaba del Fondo Monetario y todo lo demás, lo único que hicieron fue superpoblar clases y dejar sin empleo a docentes. Y eso después redunda en menor calidad educativa. Y eso después redunda en menor calificación para los puestos de trabajo. Entonces, si trabajamos todos juntos, yo creo que podemos llegar a buenos resultados. El problema es que tiene que haber voluntad política y hay que arremangarse y realmente trabajar. Eso es lo que debería de hacerse en una sociedad que pretende ser madura para algunas cosas y está muy verde en otros aspectos, ¿no? Sí, hoy venías hablando del tema del futuro del trabajo y bueno, y del Congreso del PIT-CNT que se va a hacer ahora en mayo. ¿Ustedes cómo están preparándolo? Nosotros somos parte de la coordinación de sindicatos, como le quieren llamar. Nosotros no tenemos un nombre definido, somos un grupo de compañeras y compañeros, sindicatos completos y algunas listas minoritarias de otros sindicatos que formamos parte de una identidad pertinente que nos parece que es la adecuada, donde prima la independencia de clase, donde prima la empatía, donde prima la solidaridad, donde prima el escuchar al otro. No pretendemos ser rupturistas, queremos una central única de trabajadores como la tenemos y orgullosos de eso estamos, porque somos el único país de América Latina que tiene una única central. Y en este sentido estamos muy bien parados, no confrontativamente, sino constructivamente, mostrando que hay cosas que no funcionan bien en el movimiento sindical y por eso queremos tener nuestra voz también allí, en el Congreso del PIT-CNT. Más allá de que uno puede tener matices, hay que poder ponerlos sobre la mesa, porque si no el debate pierde la calidad, pierde el nivel. Hay que elevar el nivel de discusión, tanto política como sindicalmente. Hay que elevar el nivel de discusión en materia de derechos, en materia de derechos humanos, en materia de derechos de seguridad social, en materia de derecho a la salud, a la educación. Porque a veces la gente ni siquiera sabe cuáles son sus propios derechos. Entonces tenemos que tener un espacio donde podamos volcar nuestras ideas y donde tengan que ser escuchadas. Porque si no, la condena va a ser el que piense diferente, ¿qué va? ¿Se arma otra sindical paralela? ¿Otra central sindical paralela? Ese no es el camino es la discusión interna. Y para eso nos damos el espacio en el próximo Congreso, que va a tener lugar los días 22, 23 y 24 de mayo, y vamos a tratar de que salga lo mejor, que aflore lo mejor posible de todos nosotros y nosotras. Porque en la discusión está el kit de la cuestión, está el quiebre, en el debate permanente, en el debate de ideas, no en la confrontación con personas. Y ahí es donde se pueden crear cosas maravillosas. Qué importante eso. Bueno, ya nos habías contado cómo está con la directiva nueva del BPS y quería preguntarte otra cosa. Hace poco escuchamos declaraciones tuyas sobre
fuerte recorte presupuestal en la atención a pacientes con enfermedades raras. Hoy, ¿cuál es la situación de esto? Bueno, eso es importantísimo lo que me acabas de preguntar, porque tiene que ver con algo que para nosotros es sagrado y es la vida de nuestros niños, porque no es solo enfermedades raras, además es defectos congénitos. Y acá voy a hacer una explicación bien gráfica para que la audiencia lo entienda. Si yo tengo un parto complicado y por una mala praxis mi hijo nace y en el parto sufre esta mala praxis y queda con un problema de parálisis cerebral, bueno, el Crenadeser no lo puede atender porque no es un defecto congénito, porque ya había nacido cuando lo adquirió. Y el que nace ya con el parálisis cerebral sí tiene el derecho a atenderse en el Crenadeser. Yo pregunto, ¿es justo eso? ¿Es correcto eso? Yo creo que no. Bueno, hay que revisar, porque la ley de asignaciones familiares, la 15.084, es bien clara a ese respecto, pero por sucesivas modificaciones que ha tenido en el tiempo, hoy el BPS a unos sí y a otros no, y en realidad tienen el mismo problema. ¿Cuál es la posibilidad de solucionar eso? Voluntad política, de nuevo voluntad política, porque el Crenadeser fue denominado como centro de referencia hace poco, en el gobierno pasado. Hay que reivindicar ese centro de referencia. Yo te voy a hacer una cuenta por arriba. Hay unos entre 7 y 9 mil niños que nacen con enfermedades raras y defectos congénitos, que podrían ser pacientes del Crenadeser. Pero por estas modificaciones que yo te digo de voluntades políticas que están enfrentadas con lo que es el derecho a la vida, se atienden 2.000 en el Crenadeser. Y te voy a poner el caso particular del interior. ¿Qué hace un padre o una madre con un chico con parálisis cerebral en Carmelo, en Agraciada, en Palo Solo, en Carlos Reiles, en localidades que están totalmente apartadas de todo, en donde ACE no tiene los medios suficientes porque no tiene medicación, porque no tiene especialistas, porque no tiene... ¿Qué hace una familia que además de sufrir el problema de tener un niño con esas condiciones, no tiene los medios para poder atenderlo y darle una calidad de vida mejor? Hay que traerlo hacia el Crenadeser, hay que acercarlo donde están los especialistas, y para eso lo protege la ley 15.084, que hay que reivindicarla, hay que revisionar cómo está manejando el BPS los tratamientos que otorga y tratar de incluir a nuevos pacientes que no es que se lo merezcan, es que les corresponde y es su derecho tener esa atención privilegiada, entre comillas, porque el Crenadeser, entre otras cosas, te da toda la medicación específica, que es carísima, los pañales, porque ACE en el interior ya no da más pañales por un problema presupuestal. Las mutualistas tampoco te lo dan, y las canastas básicas de prestaciones cada vez son más chiquititas en las mutualistas. Ayer, en este encuentro que teníamos en la COS, en la Comisión de Seguridad Social del equipo representante de los trabajadores, hablábamos de la financiación de la seguridad social, de dónde se podían sacar recursos. Bueno, y acá hacemos un llamado al gobierno, ¿no? Y le decimos claro y fuerte: el Sistema Nacional Integrado de Salud ha sido una muy buena herramienta. Ha integrado mucha gente que estaba postergada a su atención a la salud y a ese seguimiento tan necesario para la vida de las personas. Pero con el tiempo, en el interior, las mutualistas fueron creciendo en infraestructura, achicando el personal y achicando la canasta básica de prestaciones. Y ahorrando en el remedio que te compra, ¿verdad? En vez de comprarte el mejor, te compra al menor precio de mercado. Y ahí entra el BPS, porque es el que hace todo el trabajo. BPS recoge el aporte al FONASA de la persona trabajadora y después le paga la cápita a todas y cada una de las mutualistas por separado. Sin embargo, ACE recibe un presupuesto acotado en el que no tiene un margen de movilidad para dar mejores servicios. Entonces, ¿no habrá que revisar el Sistema Nacional Integrado de Salud y cobrarle a las mutualistas? Porque además tengamos en cuenta que no pagan aportes patronales a la seguridad social. Ya tienen beneficios suficientes y encima se dan el lujo de cerrar como Casa de Galicia, el Casmo,
Y en el interior, ni te digo, las plantillas de trabajadores cada vez se achican más, se acotan más. No tenemos especialistas, o no tenemos turno, o tenemos que esperar 30 días. Y la verdad que nosotros decimos, bueno, si se mejoró tanto el ingreso de la mutualista, ¿por qué no presta un mejor servicio? Ese es uno de los aspectos. También le podríamos cobrar a la DGI por recaudarle el IRPF. También le podríamos cobrar a la SAFAP por hacerle todos los cálculos y solamente transferirles el dinero, porque no hacen ningún tipo de trabajo administrativo. Eso lo hace el Banco de Previsión Social con sus trabajadores y con su infraestructura. Entonces, que no me digan que no se puede. En todo caso, que me digan que no quieren, pero que no se puede, no. Poder siempre se puede. Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, nos está acompañando. Karina, ¿qué te gustaría decir que no te he preguntado? Bueno, me gustaría decir tantas cosas, pero vamos a tratar de hacer algo que sea constructivo y que sirva para la reflexión colectiva y bueno, un poco también para formar opinión, porque dentro de todo nosotros lo que hacemos es tratar de conducir a la población a que tome definiciones y sepa de qué lado ponerse. Entonces, cuando un trabajador sindicalizado toma una medida de paro, es porque está sufriendo alguna forma de precarización del trabajo o de atropello frente a las patronales. No ponerse en contra del trabajador, sino escuchar y entender por qué lo está haciendo. Cuando un trabajador de la seguridad social, como es mi caso, te dice que vas a tener una peor jubilación y que va a ser muy difícil que te puedas jubilar en el nuevo contexto y que este gobierno prometió que si no votaba en el plebiscito iba a regular todo ese sistema por ley, bueno, exijámosle al gobierno que cumpla con su promesa de campaña electoral. Tengo para decir también que como trabajadora asalariada, yo si perdiera el empleo, sería una marginada más. Entonces tengamos empatía con aquellas personas que pierden el empleo, que lo perdieron luchando con su sindicato y que culpan al sindicato de haber perdido el empleo. En realidad, acá hay que poner cada cosa en su lugar y tener la dimensión de las cosas para poder opinar en consecuencia. Y decir que las redes sociales, por ejemplo, son un mecanismo que podría ser muy bueno si fuese utilizado con buenas intenciones. Ahora, cuando se publican cosas de este estilo, un paro, una huelga, un despido injustificado, el maltrato, el acoso laboral y la prevención tan necesaria en la salud y la seguridad del trabajador, a veces hay opiniones negativas sobre eso. Y el que está opinando detrás es un trabajador asalariado como nosotros, que mañana puede ser el próximo. Tal cual, tal cual. Karina, queremos agradecerte que hayas estado en el programa de Crisol. Siempre estamos atentos a todo lo que les pasa a los trabajadores y trabajadoras, pero y siempre que podemos invitarte, te invitamos porque nos interesa mucho tu punto de vista. La agradecida soy yo de nuevo, en representación de la organización sindical, y por supuesto que estoy a las órdenes para todas las veces que me necesiten. Es un placer acompañarlos siempre. Bueno, cuando te agarremos por acá por Montevideo vas a volver. Y nosotros nos vamos, y nos vamos como nos vamos siempre, diciendo que por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias.